¿Alguna vez te has parado a pensar cómo algunas leyendas y mitos todavía nos hablan, incluso hoy en día? En el mundo moderno, donde la ciencia y la razón dominan muchos aspectos de la vida cotidiana, todavía encontramos estas historias que resuenan con una fuerza extraña, como si fueran mensajes disfrazados. Y cuando miramos la figura de Drácula, uno de los mitos más conocidos, hay algo profundamente simbólico en él. No solo como un monstruo, sino como una figura que refleja una batalla eterna entre lo sagrado y lo profano. El vampiro, que teme a la cruz, evita la luz del día y busca esconderse de todo lo que se considera sagrado. Nos hace preguntarnos, ¿qué representa realmente? ¿Cómo podemos entender este personaje dentro de un contexto religioso, donde se explora constantemente la lucha entre el bien y el mal? ¿Podría ser que, de alguna manera, esta historia de terror todavía sirva para reforzar los valores morales y religiosos en la sociedad? Antes de continuar, piense por un momento en el impacto que estas cifras tienen en nuestra cultura, cómo reflejan los miedos y deseos más profundos de la humanidad y cómo estas narrativas se conectan con nuestras propias creencias y valores. Vea este vídeo hasta el final, mientras exploramos juntos el simbolismo religioso de Drácula y cómo se entrelaza con temas de redención, miedo e incluso críticas a la Iglesia misma. Parte 1. El nacimiento de Drácula y su conexión con el cristianismo. La historia de Drácula, creada por Bram Stoker, no es solo una simple narrativa de terror. Detrás del vampiro sediento de sangre hay un profundo simbolismo que remite a temas religiosos. Retrocedamos un poco en el tiempo para entender el origen de esta conexión. Drácula, o Vlad el Empalador, fue una figura histórica real. Fue un príncipe que gobernó la región de Valaquia, conocida hoy como parte de Rumania. ¿Pero qué tiene que ver con el cristianismo? El nombre Drácula proviene de Drácul, que significa dragón o demonio, y fue dado a Vlad debido a su asociación con la Orden del Dragón, una sociedad cristiana medieval creada para combatir a los enemigos del cristianismo. Este vínculo con el dragón es en cierto modo irónico, ya que en el cristianismo el dragón se asocia a menudo con el propio Satanás. La figura de Drácula en su forma literaria refleja una especie de inversión del cristianismo. Si bien la cruz es un símbolo de salvación y protección, Drácula es una criatura que le teme. La luz del día, que trae claridad y vida, la destruye. El vampiro, por tanto, no es solo un monstruo. Él es la encarnación de todo lo que la religión considera oscuro y malvado. Pero lo más interesante aquí es cómo este simbolismo de negación de la luz y de lo sagrado nos lleva a una idea de rebelión contra la autoridad religiosa. Drácula, al alejarse de los símbolos cristianos, refleja un deseo de libertad y poder que no depende de la fe ni de la moral impuesta por las religiones. Este contraste entre lo sagrado y lo profano resuena con un tema eterno: la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, que tanto impregna las sagradas escrituras. Aquí vale la pena reflexionar. ¿Cómo se utilizan los mitos, incluso los más macabros, para reforzar los valores de una sociedad? Cómo estas historias llenas de miedo y fascinación se convierten en espejos de nuestras propias preguntas sobre la moralidad, el poder y la fe. Parte 2. El vampiro y el miedo a lo sagrado. Cuando pensamos en Drácula, uno de los primeros elementos que nos viene a la cabeza es su miedo profundo y visceral a todo lo que es sagrado: la cruz, la hostia e incluso la luz del sol. Para muchos, estas imágenes pueden parecer simplemente parte del paquete de terror que viene con la figura del vampiro. Sin embargo, llevan un mensaje poderoso que no se trata solo del miedo a un monstruo, sino del simbolismo de lo sagrado y lo que representa. En Drácula, la cruz es más que un mero objeto de fe. Ella es una barrera contra el mal. Cuando el vampiro entra en contacto con él, su cuerpo es repelido, como si estuviera siendo quemado por algo mucho más fuerte que cualquier fuerza física. Este miedo a la cruz es, en muchos sentidos, un reflejo de la lucha entre el bien y el mal. La cruz, el mayor símbolo del cristianismo,
representa la redención y la luz divina, algo que Drácula, como criatura de la oscuridad, no puede tocar. Este miedo a lo sagrado es esencial para entender cómo se utiliza Drácula como metáfora de lo que la sociedad considera inmoral o corrupto. No solo desafía las normas religiosas, sino que al mismo tiempo se siente impotente ante ellas. Este contraste entre el vampiro y lo sagrado crea una tensión interesante. Drácula, en su búsqueda de poder, libertad e inmortalidad, termina convirtiéndose en rehén de sus propias debilidades. Depende de la oscuridad y la soledad, pero no puede escapar de la luz de la moral y la fe. Ahora bien, si pensamos en nuestra vida cotidiana, ¿cuántos de nosotros no somos como Drácula a veces? ¿Cuántos miedos, dudas y aspectos de nuestra vida interior tememos de forma similar a lo que él teme? Quizás no estemos tratando con cruces y vampiros, sino con aspectos de nuestras propias creencias y valores, con cosas que nos causan incomodidad e incluso culpa. Drácula nos recuerda de una forma un tanto inquietante que todos llevamos algo dentro que, por miedo o vergüenza, preferimos ocultar en la oscuridad. He aquí una reflexión. ¿En qué momentos de nuestra vida nos alejamos de la luz? ¿Será que, como Drácula, también nosotros tenemos algo que temer, algo que nos impide acercarnos a lo puro y verdadero? Parte 3. Miedo a la luz y conexión con el alma humana. La luz, en el universo de Drácula, no es solo algo que revela la verdad o aporta claridad, sino más bien un símbolo de purificación, una forma de salvación. Y es por eso que Drácula teme tanto al sol. Cuando entra en la luz, su forma se disuelve, como si su verdadera naturaleza quedara expuesta. Para él, la luz es una condena y la oscuridad, su refugio. Este miedo a la luz está vinculado a algo más profundo que una simple aversión al sol. En el fondo, lo que Drácula teme es la confrontación con su verdadera naturaleza. Ya no es un hombre, sino una criatura del más allá, una sombra de lo que una vez fue. La luz del sol es como la moral que impone la sociedad, o las verdades internas que ya no podemos ocultar. Es como si, al quedar expuesto, tuviera que enfrentarse a aquello en lo que se ha convertido, y esa es una lucha para la que no está preparado. Esto nos lleva a una reflexión interesante sobre cómo todos, en algún momento, evitamos nuestra propia luz. No estamos hablando de luz física aquí, sino de la luz de la verdad y de la autoconciencia. ¿Cuántas veces, como Drácula, buscamos esconder nuestros errores, nuestros miedos o nuestros fracasos en lugares oscuros? La luz a menudo nos obliga a enfrentar las partes de nosotros mismos que preferiríamos mantener fuera de la vista. Y al igual que Drácula, tratamos de huir, de escondernos, para no ser vistos como realmente somos. Ahora, pensemos en el mundo moderno, donde las redes sociales y las expectativas de la sociedad se convierten en una especie de luz implacable. Vivimos en una época en la que ser visto es casi una obligación. Pero ¿no es esto, de algún modo, una forma de exposición que también nos molesta? ¿Podría ser que, al igual que Drácula, también tengamos algo que ocultar? Nuestra lucha contra la luz puede ser mucho más personal de lo que imaginamos. Quizás sea el miedo a mostrar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones o incluso nuestras incertidumbres. Esta parte de Drácula, este miedo a estar expuesto al mundo y al propio ser, nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que nos enfrentamos a nuestra propia luz? Y además, ¿por qué tenemos tanto miedo de mostrarnos como realmente somos, sin la oscuridad que muchas veces utilizamos como protección? Parte 4. La Iglesia como antagonista, el conflicto entre lo sagrado y lo profano. A medida que se desarrolla la historia de Drácula, es imposible no notar que existe una clara oposición entre el vampiro y la Iglesia. No es solo una lucha entre el bien y el mal, sino una batalla entre lo sagrado y lo profano, entre leyes divinas y transgresiones terrenas. La Iglesia, como símbolo de moralidad y salvación, está en constante conflicto con Drácula, quien, en el fondo,
es una amenaza directa a estos valores. La relación de Drácula con la Iglesia va más allá de un simple desprecio por las figuras religiosas. Representa el lado oscuro de la humanidad que desafía la autoridad moral establecida. No solo es un enemigo de la fe, sino también una figura que busca destruir o corromper la idea de salvación y redención. El vampiro que pervierte la vida humana sugiere que, por mucho que la Iglesia predique el perdón y la purificación, hay fuerzas en el mundo que se niegan a ser salvadas. Drácula es la negación absoluta de la redención. Sin embargo, por muy alejado que esté de los valores cristianos, su historia también está marcada por la búsqueda de algo que trascienda su condición. Drácula es una figura condenada a la eternidad, un ser que, inmortal en cuerpo, vive con la condena de un alma perdida. En su búsqueda de poder e inmortalidad, termina siendo un reflejo más de la lucha humana contra la muerte, el sufrimiento y el miedo a la extinción. Esta obsesión por la inmortalidad es, en el fondo, un intento de escapar de lo que la Iglesia en el cristianismo enseña que es la verdadera liberación, la redención a través de la muerte y la promesa de la vida eterna. Este conflicto entre Drácula y la Iglesia puede verse como una metáfora de los problemas contemporáneos, que involucran la lucha por el poder, el control y la moralidad en la sociedad. En muchas culturas y religiones, las instituciones religiosas todavía se consideran figuras de autoridad moral, y cualquier movimiento contrario a estas instituciones se asocia automáticamente con el caos o la destrucción. La historia de Drácula nos invita a reflexionar sobre la rigidez de las normas religiosas y cómo éstas son cuestionadas por quienes buscan una verdad diferente, una verdad a menudo más oscura e incómoda. La reflexión aquí se centra en cómo el miedo mismo a la transgresión y a la corrupción de la moral nos hace cuestionar la relación entre la autoridad religiosa y las elecciones personales. Podría ser que, como Drácula, la sociedad moderna todavía tema a quienes desafían sus normas más fundamentales, o podría ser que, de alguna manera, la búsqueda de una moralidad universal sea en realidad una forma de esclavitud disfrazada de salvación. Parte 5. La búsqueda de la redención. El lado humano de Drácula. Aunque Drácula es retratado como la encarnación del mal en muchas versiones de la historia, hay una parte de su naturaleza que, paradójicamente, busca algo que está más allá de la oscuridad: la redención. Su incansable búsqueda de la inmortalidad y el poder no es solo una cuestión de deseo egoísta, sino también un intento de escapar de su propia condenación eterna. Él es, en cierto modo, un alma perdida que busca la salvación, pero su visión distorsionada de la salvación lo mantiene atrapado en la oscuridad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la redención. En muchas religiones, la redención se considera algo alcanzable mediante la transformación interior y el arrepentimiento. La Iglesia enseña que la verdadera salvación viene cuando una persona se arrepiente de sus pecados y busca vivir de acuerdo a los principios divinos. Sin embargo, en el caso de Drácula, su búsqueda de salvación no es a través del arrepentimiento, sino a través de la perpetuación de la vida, un acto de resistencia a la muerte que al mismo tiempo refleja un escape del verdadero significado de la redención. La búsqueda de la inmortalidad de Drácula no es solo un intento de escapar de la muerte, sino también un intento de escapar del juicio, la culpa y el sufrimiento. Él no quiere morir, pero más que eso no quiere enfrentarse al vacío de su alma, al dolor de sus decisiones. Esta búsqueda de algo eterno refleja una faceta humana muy real: el miedo a la muerte y el deseo de trascender el dolor y el sufrimiento. En el fondo, todos, de alguna manera, buscamos evitar el final, ya sea a través de legados, recuerdos o incluso la búsqueda de un mayor sentido a nuestra existencia. Pero mientras Drácula busca la redención fuera de los caminos establecidos de la moral cristiana, su viaje también nos recuerda que la verdadera transformación no puede lograrse sin enfrentar la oscuridad interior. Evita la luz y, al hacerlo, evita enfrentarse a sus propias faltas y arrepentimientos. Esto plantea una pregunta importante.
¿Hasta qué punto nuestras propias búsquedas de redención están motivadas por el miedo a la muerte y la evitación de la confrontación interna? En la vida real, a menudo buscamos la redención a través de medios que eviten el dolor del proceso, ya sea que busquemos la perfección exterior, acumulemos éxitos o busquemos reconocimiento. A menudo evitamos mirar las áreas oscuras de nuestra vida que necesitan sanación. Drácula, aunque es una figura monstruosa, refleja esta lucha interna. Nos desafía a considerar cómo estamos tratando de escapar de nuestro propio proceso de redención. Y en lugar de huir del dolor y la oscuridad, ¿no deberíamos enfrentarlos para lograr la verdadera transformación? Parte 6. La inmortalidad como prisión. La inmortalidad, tan deseada por muchos, es uno de los mayores símbolos de la tragedia de Drácula. Al principio parece una bendición, la promesa de vivir para siempre, sin los límites que impone la muerte, sin la necesidad de afrontar el final. Sin embargo, a lo largo de la historia, vemos que esta inmortalidad es en realidad una prisión. Drácula no vive, solo sobrevive. Está preso por la eternidad, condenado a un ciclo interminable de dolor, soledad y deseo insaciable. Esta es la verdadera ironía de su existencia. Al tratar de escapar de la muerte, se encuentra atrapado en un estilo de vida que de hecho es otra forma de sufrimiento. La vida eterna, en lugar de traer liberación, termina sumergiéndote en un vacío existencial. Ya no puede experimentar la alegría genuina de la vida humana, ni el consuelo de la muerte, que para muchos es un paso natural, lleno de significado y de alivio. Su inmortalidad es una carga, una maldición que le impide encontrar la paz. Este dilema de Drácula puede verse como una metáfora de muchas de nuestras propias búsquedas y ambiciones. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana buscamos alguna forma de inmortalidad, ya sea a través de la fama, la riqueza o legados materiales, con la esperanza de que esto nos brinde algún tipo de felicidad duradera? Sin embargo, como Drácula, terminamos convirtiéndonos en prisioneros de nuestros propios deseos. El éxito, la búsqueda incansable de estatus o validación externa, a menudo no nos da la paz interior que imaginamos. Y así vivimos en un ciclo que, en el fondo, es similar al de Drácula. Nunca satisfechos, siempre insatisfechos, siempre buscando algo que parece estar un paso adelante, pero que nunca podemos lograr del todo. La verdadera lección aquí es sobre la naturaleza efímera de la vida y cómo la inmortalidad, lejos de ser un regalo, puede atraparnos en una búsqueda interminable. Drácula nos reta a la reflexión. ¿Qué buscamos en nuestras vidas? La verdadera felicidad reside en la búsqueda incesante de algo más o en aceptar nuestra mortalidad, apreciar el tiempo limitado que tenemos y buscar un significado más profundo y genuino en nuestras vidas. El sufrimiento de Drácula es, en última instancia, un reflejo de lo que todos enfrentamos en algún momento. La lucha entre la eternidad y el momento presente. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos transformar el miedo a la muerte en fuerza para vivir más plena y auténticamente? Parte 7. Transgresión y pecado. El vampiro como reflejo del anticristo. Drácula, como figura central de su historia, representa no solo el mal, sino también la transgresión de las leyes naturales y divinas. Su condición de vampiro, un ser que mata para sobrevivir, es una violación directa de las normas que rigen la vida y la muerte. No solo desafía las leyes físicas, sino que, al alimentarse de sangre humana, invade territorio sagrado, la esencia misma de la vida. Este acto de consumir la sangre de otra persona es una clara metáfora del pecado, algo que no se debe hacer, pero que cuando se hace, corrompe no solo el cuerpo, sino el alma. Drácula, por tanto, es un reflejo del anticristo, la figura que, en muchas tradiciones cristianas, representa la inversión de los principios divinos. Mientras que Cristo es el símbolo de la redención y la vida, Drácula es la representación de la muerte, el pecado y la condenación eterna. Él se alimenta de la vida de los demás, mientras que Cristo se sacrificó por ella. Él es la antítesis de todo lo que valora el cristianismo, un ser que se niega a aceptar la muerte
como un proceso natural, y al hacerlo, distorsiona la verdadera naturaleza de la existencia humana. Esta transgresión va más allá del simple acto de morder a alguien y beber su sangre. Se relaciona con la negación del amor, del perdón y de la empatía, valores centrales en la vida cristiana. Drácula, al quitarle la vida a otro ser, no solo rompe las leyes físicas, sino que destruye cualquier posibilidad de salvación, ya sea para sí mismo o para las víctimas que consume. Es un ser inmoral en esencia, ya que no hay remordimiento en su búsqueda de poder y control. Su viaje, por tanto, no es solo el de un monstruo físico, sino el de un alma en total desconexión con los principios de la bondad y de la salvación. En la vida cotidiana todos, de una forma u otra, nos sentimos tentados a transgredir. Puede que no seamos vampiros, pero las tentaciones del ego, del orgullo y del deseo de poder nos arrastran hacia opciones que nos alejan de lo ético, de lo justo. Al igual que Drácula, a veces tratamos de justificar nuestras acciones egoístas con la promesa de obtener ganancias personales, sin reflexionar sobre el impacto que estas decisiones tienen en los demás y en nuestra propia alma. La transgresión de Drácula es una advertencia sobre los peligros del egoísmo excesivo y la falta de arrepentimiento. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿En qué momentos de nuestra vida también nos convertimos en transgresores, ignorando las consecuencias de nuestras acciones en nombre de lo que creemos que es un bien mayor? Drácula, con toda su monstruosidad, nos desafía a examinar dónde estamos poniendo en riesgo nuestra moralidad. Podría ser que, al buscar solo la satisfacción de nuestros deseos inmediatos, estemos, en cierta manera, encarnando al mismo Anticristo, distanciándonos de los valores que realmente importan. Parte 8. La última lucha. La búsqueda del perdón y la confrontación final. A medida que la historia de Drácula se acerca a su clímax, la idea de la redención aún persiste en el aire, aunque de forma oscura. A lo largo de su viaje, Drácula ha evitado enfrentarse a su propia humanidad, a su culpa y a las decisiones que lo llevaron a convertirse en el ser que es. Su lucha no es solo contra los cazadores que lo persiguen, sino contra la idea misma del perdón, algo que teme buscar, pues significaría, de alguna manera, enfrentarse a la verdad de su naturaleza. Cuando Drácula finalmente encuentra su fin, no es la cruz, la luz o las armas las que lo derrotan, sino algo más sutil y profundo, su propia incapacidad para escapar del peso de su transgresión. Es en última instancia un reflejo de todos nosotros, cuando evitamos el perdón y permanecemos atrapados en nuestro propio sufrimiento y nuestros errores. Su muerte es, en cierto modo, un símbolo de cómo la negación de la redención nos lleva a una búsqueda eterna de algo que nunca se alcanzará. La lucha de Drácula por permanecer inmortal es en realidad una lucha contra la necesidad de enfrentar el dolor y el arrepentimiento. Está tratando de escapar de la muerte, pero al mismo tiempo está huyendo de la oportunidad de ser salvado, de encontrar un tipo de libertad espiritual que solo podría lograrse a través del perdón y el arrepentimiento. Su resistencia al perdón es la mayor prisión que crea para sí mismo. Esta reflexión es importante para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, cargamos con rencores, culpas o errores que nos impiden buscar el perdón? Al igual que Drácula, a menudo nos aferramos al miedo de afrontar la verdad, al miedo de ser vulnerables y admitir nuestros defectos. Pero, como nos muestra, esta resistencia a la curación solo prolonga el sufrimiento. La verdadera libertad no proviene de la inmortalidad ni del poder, sino del perdón, ya sea el perdón que damos a los demás o el perdón que nos damos a nosotros mismos. En última instancia, Drácula nos desafía a mirar nuestras propias vidas y reflexionar. ¿Estamos listos para enfrentar nuestras sombras y pedir perdón? ¿O continuaremos huyendo de nuestra propia humanidad? Su historia no es solo la de un monstruo, sino la de alguien que, en el fondo, quería redimirse, pero no sabía cómo ni dónde buscar esa redención. La verdadera lucha de Drácula es, en última instancia, la lucha que todos llevamos dentro.
la lucha contra nuestros propios demonios y la búsqueda de la paz, incluso cuando parece fuera de nuestro alcance. Drácula, el vampiro que desafía la luz, la redención y los valores de la moral cristiana, nos ofrece una profunda lección sobre la naturaleza humana. Su búsqueda de la inmortalidad, su resistencia al perdón y su transgresión de las leyes sagradas nos muestran que, aunque deseemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, la verdadera liberación proviene de enfrentar nuestras sombras y el proceso de transformación interior. Al igual que Drácula, todos tenemos nuestras batallas internas, ya sea con nuestros errores, la culpa o la búsqueda interminable de algo que nunca será satisfactorio. Pero como Él nos revela, el perdón y la aceptación son los únicos caminos hacia la verdadera paz. Al reflexionar sobre su trayectoria, es importante recordar que, en la vida real, la redención no proviene de evitar la muerte o el dolor, sino de abrazar nuestra humanidad, con todos sus defectos y virtudes. Lo que Drácula nos enseña es que la verdadera inmortalidad no está en escapar de la muerte, sino en dejar un legado de transformación y aprendizaje. Y si te identificaste con esta reflexión, si quieres seguir explorando estas profundas preguntas sobre los mitos, la moral y sus conexiones con el mundo moderno, no dejes de suscribirte al canal. Aquí siempre buscamos mirar al pasado, a las leyendas y a los mitos, y reflexionar sobre cómo pueden iluminar nuestro propio viaje. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna reflexión poderosa como esta. Continuemos este viaje juntos, desentrañando los misterios del pasado para comprender mejor nuestro presente. Nos vemos en el próximo video.